Bhagavad Gita, capítulo 11, texto 54. Solo por devoción, así es posible percibirme, oh Arjuna, y conocer y ver y penetrar mi esencia, oh Parantapa. Dice mi maestro espiritual en una parte de su significado, porque tiene un significado acá muy largo. A Krishna solo se le puede entender por medio del proceso del servicio devocional íntegro. Él explica eso de un modo explícito en este verso. De manera que los comentaristas desautorizados que tratan de entender el Bhagavad Gita mediante el proceso especulativo, sepan que simplemente están perdiendo el tiempo. Nadie puede entender a Krishna o la manera en que él nació de sus padres con una forma de 4 manos y de inmediato adoptó una forma de 2 manos. Esas cosas son difíciles de entender mediante el estudio de los Vedas o mediante la especulación filosófica. Solo se puede entender a Krishna a través del servicio devocional, a través de la devoción. Por lo tanto, una persona primero tiene que estudiar este conocimiento, que es lo que estamos haciendo, y después llevarlo a la práctica. La manera de poder entender este conocimiento es simplemente abriéndose. Como lo dije antes en el texto anterior, hay que abrirse de corazón para poder ver quién es Dios. Hay cosas que son muy extrañas en esta época, porque hablar de Dios suena como tonto. O sea, el valor en este momento en la existencia material, el valor que existe es el valor de lo material. Valen todas las tonterías que salen en la televisión. Si tú hablas de un personajillo en la televisión, wow, es increíble. Ahora si tú hablas de Dios, eres como retrógrado. De hecho, hay muchas escuelas de yoga donde la palabra Dios no existe. No tratan de decirla, les cuesta explicar de que todo eso que están aprendiendo acerca del yoga es simplemente para poder conectarse con Dios. Lo que pasa es que ellos relacionan a Dios con un ser mitológico. Y Dios es un espíritu que vive dentro de tu corazón. Simplemente lo que vas a hacer es conocer ese espíritu supremo dentro de ti a través del yoga. Así que, si vas a practicar yoga, aparte del Bhakti Yoga o del Jnana Yoga, trata de percibir ese espíritu dentro de ti y conectar con ese espíritu, porque es para lo único que sirve el yoga. Todo lo demás es preparación. Eso es bueno recalcarlo, para no olvidar cuál es el principio básico de lo que es la práctica del yoga. Jai. Hare Krishna. Namaste.